Hola, ¿qué tal? Hoy voy a hablar de los apóstoles San Pedro y San Pablo, en este día que estamos celebrando su festividad. Pedro y Pablo son los pilares de la Iglesia y ejemplos de vida cristiana. Pedro, la traducción griega del nombre arameo, Kefa, que significa roca, piedra, era hijo de Jonás y hermano de Andrés. Nació en Betsaida, pueblo situado al noroeste de donde el río Jordán desemboca en el mar de Galilea, llamado pueblo de pescadores. Ahí creció Pedro, aprendiendo el oficio de su padre, que era también pescador. El apóstol Pedro era casado y tenía su casa en Cafarnaún. No sabemos si tenía hijos, nada más se nos habla que estaba casado. Fue llamado por Jesucristo mientras pescaba en el lago de Genezaret, y él siempre demostró una especial devoción y decisión, por lo que se hizo digno de un especial acercamiento al Señor. Siempre estaba cerca de Jesús. Era una persona sencilla, se podría decir que era iletrado, que era inculto, que no tenía gran conocimiento, no sabía mucho, no tenía una preparación como algunos otros, pero luego de su encuentro con Jesús se manifestó como un hombre fuerte y espiritualmente ferviente, sin ser un teólogo o conocedor de la ley mosaica. Fue el primero que confesó con total claridad al Señor Jesús como el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios vivo, y por ello fue digno de ser llamado piedra o roca. Sobre esta firme confesión de fe de Pedro, el Señor prometió edificar su iglesia, contra la cual no prevalecerán las puertas del infierno. El apóstol San Pedro lavó con lágrimas amargas de arrepentimiento su triple negación. Recordemos que el día que es prendido nuestro Señor Jesucristo y llevado ante Caifás, Pedro lo niega 3 veces. En consecuencia, fue el primer testigo de la resurrección. El Señor nuevamente lo rehabilitó y le dio esa dignidad de apóstol 3 veces de acuerdo al número de negaciones, y le encomendó cuidar su rebaño de corderos y de ovejas, de acuerdo a la sagrada tradición. El apóstol Pedro cada mañana comenzaba a llorar amargamente al escuchar el canto del gallo, pues le recordaba la negación que tuvo hacia Cristo. Esto nos dice que Pedro era humano, tuvo miedo, entonces por eso fue que niega a Jesús. Aparte de eso, pues él no estaba lleno aún del Espíritu Santo, no tenía esa fuerza para poder haber defendido a Jesús. Ya después que se llena del Espíritu Santo, pues Pedro tiene esa conversión, ese cambio, esa fuerza, ese amor, que el amor pues sí lo tenía porque era uno de los predilectos de Jesús. Pedro fue el primero en contribuir a la difusión y el fortalecimiento de la Iglesia de Cristo. El día de Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo y llenó a los discípulos que estaban reunidos en el cenáculo, pronunció el primer discurso querigmático de la Iglesia, lo que llevó a 3,000 personas a la conversión. Veamos también qué gran milagro de Dios aquí por medio de San Pedro. Poco tiempo después sanó a un hombre cojo de nacimiento. En un segundo discurso en el pórtico de Salomón, convirtió al cristianismo a unos 5,000 judíos y seguía. En los Hechos de los Apóstoles se puede observar que la fuerza espiritual que procedía del apóstol San Pedro era tan intensa que hasta su sombra curaba a muchos enfermos. Qué poder tan grande le dio nuestro Señor Jesucristo, y qué fe tan grande tuvo también San Pedro, porque después de que el Espíritu Santo lo llena de sus dones, de sus gracias, de sus carismas, pues Pedro fue imparable. En el martirologio romano celebramos la solemnidad de San Pedro y San Pablo apóstoles. Simón, que es Pedro, hijo de Jonás y hermano de Andrés, fue el primero entre los discípulos que confesó a Jesucristo como el verdadero Dios. Pablo, apóstol de los gentiles, predicó a Cristo crucificado a judíos y griegos. Los dos, con la fuerza de la fe y el amor a Jesucristo, anunciaron el Evangelio en la ciudad de Roma, donde en tiempo del emperador Nerón ambos sufrieron el martirio. Pedro, como narra la tradición, fue crucificado cabeza abajo y sepultado en el Vaticano, cerca de la Vía Triunfal, y Pablo fue degollado y enterrado en la Vía Ostiense. En este día su triunfo es celebrado por todo el mundo con honor y veneración. Vamos a ver cómo fue el origen de la fiesta de San Pedro y San Pablo. Estos dos apóstoles que fueron testigos de Jesús y que dieron un gran testimonio, se dice que son las 2 columnas del edificio de la fe cristiana, pues dieron su vida por Jesús y gracias a ellos el cristianismo se extendió por todo el mundo.
De San Pedro, pues sí sabemos que convivió mucho con el Señor Jesús, sabemos que fue su discípulo. Sin embargo, San Pablo pues no lo conoció en vida, no convivió con él, no estuvo con él. Él lo conoce después de que se le aparece en el camino que va a Damasco, cuando Pablo tiene esa conversión. Entonces él empieza a conocerlo y después por pláticas con los apóstoles, con San Pedro y demás apóstoles, pues él se fue llenando de Jesús. Fue cuando escribió sus cartas. Los cadáveres de San Pedro y San Pablo estuvieron sepultados juntos por unas décadas. Después se les devolvieron a sus sepulturas originales. En 1915, el sentido de tener una fiesta es recordar lo que estos dos grandes santos hicieron, aprender de su ejemplo y pedirles en este día tan especial su intercesión por nosotros. Pedro era de carácter fuerte e impulsivo y tuvo que luchar contra la comodidad y contra su gusto por lucirse ante los demás. No comprendió a Cristo cuando hablaba acerca del sacrificio, la cruz y muerte. Hasta le llegó a proponer a Jesús un camino más fácil. Se sentía muy seguro de sí mismo y le prometió a Cristo que nunca le negaría, y tan solo unas horas antes de negarlo 3 veces. Vivió momentos muy importantes junto a Jesús. Recordemos que vio a Jesús cuando caminó sobre las aguas y él mismo lo intentó, pero por desconfiar estuvo a punto de ahogarse, pues le faltaba fe, como a muchos de nosotros a veces. Presenció la transfiguración del Señor en el monte Tabor. Estuvo presente cuando aprendieron a Jesús y le cortó la oreja a uno de los soldados. Negó a Jesús 3 veces por miedo a los judíos y después se arrepintió. Fue testigo de la resurrección de Jesús. Jesús, después de resucitar, le preguntó 3 veces si lo amaba y 3 veces le respondió que sí. Entonces Jesús le confirmó su misión como jefe supremo de la Iglesia. Recordemos que San Pedro fue el primer papa. Estuvo presente también cuando Jesús subió al cielo en la ascensión y permaneció fiel en la oración esperando al Espíritu Santo. Tuvo fuerza y valor y comenzó su predicación del mensaje de Jesús. Dejó atrás sus miedos, sus dudas, cobardías y tomó el mando de la Iglesia, bautizando ese día varios miles de personas. Realizó muchos milagros en nombre de Jesús. En los Hechos de los Apóstoles se narran varias hazañas y aventuras de Pedro. Como primer jefe de la Iglesia nos narra que fue hecho prisionero con Juan, que defendió a Cristo ante los tribunales judíos, que fue encarcelado por orden del Sanedrín y librado milagrosamente de sus cadenas para volver a predicar en el templo, que lo detuvieron por segunda vez y aún así se negó a dejar de predicar y fue mandado a azotar. Pedro convirtió a muchos judíos y pensó que ya había cumplido con su misión, pero Jesús se le apareció y le pidió que llevara esta conversión a los gentiles y no a los judíos. En esa época Roma era la ciudad más importante del mundo, por lo que Pedro decidió ir a predicar a Jesús. Ahí se encontró con varias dificultades. Los romanos tomaban las creencias y los dioses que más les gustaban de los distintos países que conquistaban. Cada familia tenía sus dioses del hogar. Era una verdadera plaga, abundaban los adivinos, los magos, los agoreros, y comenzó él con su predicación y de ahí surgieron las primeras comunidades cristianas. Estas comunidades daban un gran ejemplo de amor, de alegría y de honestidad en una sociedad violenta y egoísta. En menos de 300 años la mayoría de los corazones del Imperio Romano quedó conquistado para Jesús. Desde entonces Roma se constituyó como el centro del cristianismo. En el año 64 hubo un incendio muy grande en Roma que no fue posible sofocar. Se corría el rumor de que había sido el emperador Nerón el que lo había provocado. Nerón se dio cuenta de que peligraba su trono y alguien le sugirió acusar a los cristianos, entre ellos pues fue Pedro y Pablo los que estuvieron encarcelados. Así fue como se inició una verdadera cacería de los cristianos. Los arrojaban al circo romano para ser devorados por los leones, eran quemados en los jardines, asesinados en plena calle o torturados cruelmente. Durante esta persecución, que duró unos 3 años, murió crucificado Pedro por mandato del emperador Nerón. Pidió ser crucificado de cabeza porque no se sentía digno de morir como su maestro. 37 años duró su seguimiento fiel a Jesús. Fue sepultado en la colina Vaticana, cerca del lugar de su martirio. Ahí se construyó la Basílica de San Pedro, en Roma, que es el centro de la cristianidad. Ahí es donde está el Vaticano. Y ahora que estuvimos en esta pandemia, pues desde ahí pudimos ver, el Papa celebraba las misas en la Basílica de San Pedro, en Roma. San Pedro escribió 2 cartas o epístolas que forman parte de la Sagrada Escritura en el Nuevo Testamento. ¿Pero qué nos enseña la vida de Pedro? Nos enseña que a pesar de la debilidad humana,
Dios nos ama y nos llama a la santidad. A pesar de todos los defectos que tenía, Pedro logró cumplir con su misión. Para ser un buen cristiano hay que esforzarse por ser santos todos los días. Pedro concretamente nos dice: sean santos en su proceder, como es santo el que los ha llamado. Esto lo encontramos en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Cada quien, de acuerdo a su estado de vida, debe de trabajar y pedirle a Dios que le ayude a alcanzar la santidad. Nos enseña que el Espíritu Santo puede obrar maravillas en un hombre común y corriente. Lo puede hacer capaz de superar los más grandes obstáculos. Y sí, pues nos damos cuenta cómo Pedro cambió la institución del papado. Toda organización necesitaba una cabeza y Pedro fue el primer jefe y la primera cabeza de la iglesia. Él fue el primer papa de la iglesia católica. Jesús le entregó las llaves del reino y le dijo, que todo lo que atara en la tierra quedaría atado en el cielo, y todo lo que desatare quedaría desatado en el cielo. Jesús le encarga cuidar a su iglesia, cuidar a su rebaño. El trabajo del Papa no es solo un trabajo de organización y dirección, es ante todo el trabajo de un padre que vela por sus hijos. El Papa es el representante de Cristo en el mundo y es la cabeza visible de la iglesia. Es el pastor de la iglesia, la dirige, la mantiene unida, está asistido por el Espíritu Santo, quien actúa directamente sobre él y lo santifica, le ayuda con sus dones, con sus gracias, con sus carismas, con sus talentos, a guiar y fortalecer a la iglesia con su ejemplo y palabra. El Papa tiene la misión de enseñar, de santificar y gobernar a la iglesia. Nosotros como cristianos debemos amarlo por lo que él es y por lo que representa, como un hombre santo que nos da un gran ejemplo y como el representante de Jesucristo en la tierra. Reconocerlo como nuestro pastor, obedecer sus mandatos y conocer su palabra, ser fieles en sus enseñanzas y defender su persona y su obra, rezar por él y por todos los pastores de la iglesia. En esta época, pues nuestro Papa es el Papa Francisco. Pidamos a Dios que lo siga bendiciendo, que le siga dando esa sabiduría, que le dé salud y fortaleza para que siga adelante guiando a su pueblo. Cuando un papa muere, se reúnen en el Vaticano todos los cardenales del mundo para elegir al nuevo sucesor de San Pedro. Y a puertas cerradas se reúnen en conclave, que significa cerrados con llave. Así permanecen en oración y sacrificio, pidiéndole al Espíritu Santo que los ilumine. Mientras no se ha elegido el Papa, en la chimenea del Vaticano sale humo negro, y cuando ya se ha elegido sale humo blanco, como señal de que ya se escogió el nuevo representante de Cristo en la tierra. Ahora vamos a ver a San Pablo. Su nombre hebreo era Saulo. Era judío de raza, griego de educación y ciudadano romano. Nació en la provincia romana de Sicilia, en la ciudad de Tarso. Era inteligente y bien preparado. A diferencia de San Pedro, Pablo sí fue a una buena escuela. Había estudiado en las mejores escuelas de Jerusalén. Era enemigo de la nueva religión cristiana, ya que era un fariseo muy estricto. Estaba convencido y comprometido con su fe judía. Quería dar testimonio de esta y defenderla a toda costa. Consideraba a los cristianos como una amenaza para su religión y creía que se debía acabar con ellos a cualquier costo. Se dedicó a combatir a los cristianos, quienes tenían razones para temerle. Los jefes del Sanedrín de Jerusalén le encargaron que apresara a los cristianos de la ciudad de Damasco. En el camino a Damasco se le apareció Jesús en medio de un gran resplandor. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esto lo encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, del 1 al 9 y del 20 al 22. Con esta frase, Pablo comprendió que Jesús era verdaderamente Hijo de Dios y que al perseguir a los cristianos perseguía al mismo Cristo, que vivía en cada cristiano. Después de este acontecimiento, Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos no veía nada. Lo llevaron a Damasco y pasó 3 días sin comer ni beber nada. Ahí, Ananías, obedeciendo a Jesús, hizo que Saulo recobrara la vista, se levantara y fuera bautizado. Tomó alimento y se sintió con fuerzas. Estuvo algunos días con los discípulos de Damasco y después empezó a predicar a favor de Jesús, diciendo que era el Hijo de Dios. Saulo se cambió el nombre por Pablo. Fue a Jerusalén para ponerse a la orden de San Pedro. La conversión de Pablo fue total y es el más grande apóstol que la Iglesia ha tenido. Fue el apóstol de los gentiles.
ya que llevó el Evangelio a todos los hombres, no solo al pueblo judío. Comprendió muy bien el significado de ser apóstol y de hacer apostolado a favor del mensaje de Jesús. Fue fiel al llamado que Jesús le hizo en el camino a Damasco. Llevó el Evangelio por todo el mundo mediterráneo. Su labor no fue fácil. Por un lado, los cristianos desconfiaban de él, por su fama de gran perseguidor de las comunidades cristianas. Recordemos que, pues antes él perseguía a los cristianos porque no los quería, porque creía que atentaban en contra de su religión. Los judíos, por su parte, le tenían coraje por cambiarse de bando, digámoslo así. En varias ocasiones se tuvo que esconder y huir del lugar donde estaba porque su vida peligraba, pues lo querían matar. Realizó 4 grandes viajes apostólicos para llevar a todos los hombres el mensaje de salvación, creando nuevas comunidades cristianas en los lugares por los que pasaba y enseñando y apoyando a las comunidades ya existentes. Escribió 14 cartas o epístolas que forman parte de la Sagrada Escritura. Al igual que Pedro, fue martirizado en Roma. A este le cortaron la cabeza con una espada, pues como era ciudadano romano, no podían condenarlo a morir en una cruz, ya que era una muerte reservada para los esclavos. Pero, ¿qué nos enseña la vida de San Pablo? Nos enseña la importancia de la labor apostólica de los cristianos. Todos los cristianos debemos ser apóstoles, anunciar a Cristo, comunicar su mensaje con la palabra y el ejemplo, dando un buen testimonio. Cada uno en el lugar donde viva y de diferentes maneras nos enseña el valor de la conversión, de ese cambio tan grande que tuvo. Nos enseña a hacer caso a Jesús dejando nuestra vida antigua de pecado para comenzar una vida dedicada a la santidad y a las buenas obras y al apostolado. Pablo, para tener su conversión, siguió varios pasos. Cristo dio el primer paso. Cristo buscó la conversión de Pablo y le tenía una misión concreta, recordemos, en el camino de Damasco. Pablo aceptó los dones de Cristo. El mayor de estos dones fue el de ver a Cristo en el camino de Damasco y reconocerlo como Hijo de Dios. Pablo vivió el amor que Cristo le dio. No solo aceptó este amor, sino que lo hizo parte de su vida. De ser el principal perseguidor, se convirtió en el principal propagador de la fe católica. Pablo comunicó el amor que Cristo le dio. Se dedicó a llevar un gran don que había recibido a los demás. No se lo guardó para él. Su vida fue un constante ir y venir, fundando comunidades cristianas, llevando el Evangelio y animando con sus cartas a los nuevos cristianos en común acuerdo con San Pedro. En la Biblia encontramos que Pablo es el que tiene más escritos. Estos mismos pasos son los que Cristo utiliza en cada uno de los cristianos. Nosotros podemos dar una respuesta personal a este llamado, así como lo hizo Pablo en su época y con las circunstancias de la vida, así cada uno de nosotros hoy puede dar una respuesta al llamado de Jesús.